Cosas no muy buenas, no muy alentadoras las que están pasando. Y vamos a empezar el arranque de esta semana. Ver eh, un resultado de un evento que ocurrió durante el fin de semana en la cárcel del Turi, en el austroecuatoriano, donde hubo un amotinamiento, una nueva masacre carcelaria y como resultado 20 personas asesinadas. Yo les decía ayer a propósito del uso de este término en la nota que leí el profe, que es lo correcto, que es lo que se tiene que decir, que son personas asesinadas, que no es que son 20 fallecidos. Parecería que estamos hablando de muertos por casualidad, muerte natural, 20 fallecidos, no, no, fueron 20 personas asesinadas, como ya son más de 300 a esta altura, que suman entre el año anterior y el actual, ¿no? Más de 300 personas privadas de la libertad que han resultado asesinadas ante la ausencia y la inacción del Estado. De ese Estado del cual en el pasado Guillermo Lasso y con ustedes revisábamos estos días un hilo de tweets precisamente del entonces candidato Guillermo Lasso en febrero del 2021, donde él le pedía al gobierno de ese entonces, gobierno aliado suyo además, ¿no? El de Lenín Moreno, eh, le pedía acción, ¿no? Que no podía quedarse impávido ante lo que estaba sucediendo en las cárceles. Bueno, yo les voy a recordar otro episodio. Este sucedió en julio de 2021. Eh, Apenas 2 meses después de haberse posesionado como presidente de la República y de que creo toma y asume las riendas del gobierno nacional y de Carondelet, ocurrió una masacre en la penitenciaría del Litoral. Hubo 22 personas privadas de la libertad asesinadas y 44 personas privadas de la libertad heridas. ¿Y saben cuál fue la respuesta del presidente de la República aquel julio de 2021? Los colegas y queridos amigos de la Colmena ayer nos lo recordaron. Me tomo el atrevimiento de, con el permiso de mi querido amigo Enzo Maquiavelo y de Augusto Verduga, haber tomado el material que ellos subieron a las cuentas de redes sociales de la Colmena para recordarles cuál fue la respuesta del gobierno nacional y del presidente Lasso después de la primera masacre carcelaria que él tuvo que enfrentar como mandatario de este país. Por favor, Meli. Eduardo, lo prometido es deuda. Te dije, si ganaba el próximo TikTok, lo grabábamos aquí en Carondelet. Bienvenido, Eduardo. Gracias, presidente. Aquí va, la publicidad de Carondelet. Eso es suficiente como para indignarnos, ¿no? La respuesta del presidente Lasso a la primera crisis carcelaria que enfrentó su gobierno fue grabar un TikTok. No me lo estoy inventando yo. Si ustedes van a revisar el historial de los TikToks, se van a encontrar que ese TikTok que lo hace con el señor Maruri, lo graba en las oficinas del Palacio de Carondelet y lo sube el mismo día en que ocurrió la primera crisis carcelaria, la primera masacre carcelaria, ya durante su periodo de gobierno, el 16 o 17 de julio del 2021. Su respuesta, la respuesta del gobierno nacional, fue un TikTok. Mientras a 22 personas las masacraban, las descuartizaban, algunas hasta las quemaban dentro de las cárceles. Ha pasado domingo, lunes, martes, desde lo sucedido en el Turi, y apenas esas pocas horas después, ayer nos encontramos con que en los centros de privación de libertad de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Machala en la provincia del Oro y de La Tacunga en Cotopaxi, también se amotinaron. Según dice el comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI,
tiene el nombre más largo de lo que hacen. Tomaron el control de estos 4 centros de privación de la libertad. No sé si tenemos ya en pantalla, ustedes me dirán, compañeros, el comunicado para dar lectura y para revisarlo juntos, ¿no? El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI, ante los sucesos ocurridos hoy, es decir, ayer, en los centros de privación de libertad de Esmeralda, Santo Domingo, El Oro y Cotopaxi, informa. Ante las manifestaciones generadas en los centros penitenciarios, se conformó un comité de crisis para atender las eventualidades generadas y levantar información a escala territorial con el objetivo de articular acciones efectivas. De manera simultánea se mantienen activados los protocolos de seguridad pertinentes con grupos élite de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y personal del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, quienes realizan acciones oportunas para mantener el orden y el control al interior de los centros. En el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi número 1, la alerta suscitada en el pabellón de máxima seguridad fue controlada gracias a la intervención de la Policía Nacional y agentes de seguridad penitenciaria. En el CDPL Santo Domingo número 1, ante las peticiones de los privados de libertad, el director dialogó con ellos, lo que contribuyó para que la situación se mantenga en calma. Asimismo, autoridades de este servicio se movilizan al CPL de Esmeraldas para brindar soporte y mantener el control en el centro. En el caso del CPL del Oro número 1, ante las exigencias de los privados de libertad, se establecieron conversaciones permanentes para atender los requerimientos. Informamos que mientras las personas privadas de la libertad realicen sus actividades normales de rehabilitación y no generen crisis en los centros penitenciarios, no serán trasladados. Únicamente serán reubicados quienes inciten a la violencia y no quieran ser parte del proceso de rehabilitación social. El copy del tweet del SNAI que cita este comunicado dice: informamos que se mantienen activados los protocolos de seguridad y se ejecutan monitoreos constantes para dar seguimiento a la situación de los centros de privación de libertad a escala nacional. Ejecutamos acciones oportunas para mantener el control en los CPL. Me llama la atención que digan que para mantener el control, cuando en este comunicado se dice que, por ejemplo, en el caso de Esmeraldas, recién estaban mandando un equipo para ver qué hacían. Lo otro es dialogar con los privados de libertad, que ellos les entreguen una lista de peticiones, que eso es lo que ha sucedido en el caso del Oro, por ejemplo, en donde además no se da a conocer cuáles son las peticiones que han hecho los privados de libertad, y en otros centros de privación también ocurre exactamente lo mismo, que los privados de libertad lo que han hecho es entregarles a los señores que están a cargo de los centros de privación una lista de peticiones, exigencias, etcétera, para con eso, si es que se las atiende además, bajar las tensiones y bajar un poco el nivel de agresividad o de violencia que está ocurriendo en las cárceles, ¿no? Ojalá esto no siga aumentando, porque, digamos, si ocurre lo de ayer, que en 4 cárceles se desata el descontrol, apenas 48 horas después de la masacre del Turi, si no logran tomar control, me parece que esto se va a empeorar. Y, digamos, las respuestas que dan las autoridades del gobierno tampoco es que nos dan muchas certezas a nosotros los ecuatorianos de si tienen o no, lo que conversábamos ayer de entrada con Pavel Muñoz y después con Daniel Pontón. A mí me sigue generando dudas, me sigue quedando la duda de si tienen o no tienen una hoja de ruta, si tienen o no tienen un plan de gobierno, si tienen o no tienen una estrategia para enfrentar la crisis carcelaria, y no solo la crisis carcelaria, sino la crisis de seguridad, porque todo lo que pasa dentro de los centros de privación después se traslada hacia las calles, donde finalmente también se disputan los territorios, las denominadas de estas bandas delincuenciales o bandas de crimen organizado, como quieran llamarlas, están también disputándose los territorios, ¿no? Las ciudades, en las ciudades los barrios, etcétera, las plazas donde, por ejemplo, se expenden
sustancias ilícitas, entre otras cosas, ¿no? Porque no solo se dedican al narcotráfico, es una cuestión de analizar también lo amplia que es la criminalidad en el país, porque además nos estamos quedando únicamente con el tema del narcotráfico, y creo que no tiene que ver únicamente con eso, que ese es uno de los tantos males, tantos problemas que generan la inseguridad en el país, de acuerdo, pero no creo que sea el único, creo que hay más, donde se incluyen, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, eh, el tema de tierras, por ejemplo, y otras cosas adicionales, ¿no? Contrabando, etcétera. Entonces, de ahí habría que analizar también de forma detenida, detallada, lo amplia que es el espectro en el que se mueven estas bandas de crimen organizado, que no controlan únicamente y no pelean únicamente por controlar las cárceles, sino también los territorios. Yo les quiero invitar a ver también cuál fue la reacción y la respuesta del nuevo ministro del Interior, del general Patricio Carrillo. Y después vamos a poner algo que no sé si lo mencionaba también ayer en el comentario, que es una de las cosas que a mí me genera mucha preocupación, que ante la falta de respuestas, ante el no tener un plan de gobierno en materia de seguridad, ante la improvisación para precisamente controlar la seguridad, no solo de las cárceles, sino en general en el país, en todo el territorio ecuatoriano, empecemos a tener respuestas más de corte populista y neofascistas como las que le ha dado Nayib Bukele a El Salvador. Y yo quiero primero que ustedes le escuchen al general Carrillo y después vamos a escucharle qué fue lo que dijo y lo que hizo en redes sociales estos días Nayib Bukele para ver si ustedes, al igual que yo, encuentran, al menos en la forma, y ya después vamos a ir viendo si es que en el fondo también algún tipo de similitud, porque yo le tengo terror a a que el Ecuador empiece a, por la desesperación e improvisación, a tratar de emular a este tipo de populistas que se pasan por las gacetas los tratados internacionales en materia de derechos humanos y empiezan por el mero hecho de querer ser populares, por eso mismo, y usando el populismo de forma negativa, porque yo tampoco creo que al populismo hay que catalogarlo siempre como algo malo, no creo que sea una forma de hacer política totalmente negativa, yo creo que hay populismo que es bueno, por ejemplo, el que ofrece una renta básica. Es populismo, pero es populismo positivo. Pero este populismo de, ya vamos a ver el video de Bukele para que vean ustedes a lo que me refiero. Pero empecemos escuchándole al ministro del Interior, el general Carrillo, de las amenazas, advertencias, bravísimo el ministro, que hizo a través de sus redes sociales. La policía debe comunicar perfectamente. El mensaje es claro. Si vuelven a realizar amotinamientos que deriven en masacres como las que hemos vivido, serán trasladados a La Roca. Pero mientras mantengan el orden y la disciplina en los centros penitenciarios, nadie será cambiado y procederemos con la política de rehabilitación social. Aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Es simpaticísimo Bukele, ¿no? Yo le tengo terror a eso, de verdad. Por eso les digo, a falta de una política pública de seguridad seria, de largo plazo, planificada, yo le tengo terror a que alguien trate de emularlo a Bukele y que empiece a tratar a los privados de libertad
como lo que dijo el ministro Carrillo el otro día, como que si fueran excremento de vacas. Eso fue lo que dijo. De forma lírica, pero eso fue lo que dijo en su cuenta de Twitter. Ahora, yo primero quisiera que la Meli y el Esteban me ayuden congelando la imagen de Carrillo. Porque es interesante, ¿no? Verle al ministro de un gobierno que además siempre tarda en llegar. ¿Ya? No estuvo el presidente, sino 2 días y medio después del temblor o del terremoto ocurrido en Esmeraldas. 2 días y medio después llegó el presidente Lazo. Pero bueno, ahora ustedes, si lo ven en imágenes, congelada la imagen del general Carrillo, se van a encontrar con un ministro que se arremanga las mangas de la camisa, ¿no? Se remanga. Eso es señal de que estoy trabajando, de que tiene además zafado el nudo de la corbata. Esa también es señal de que el hombre está trabajando, ¿no? Está remangada la camisa del general. Súper interesantes del mensaje, por lo menos en lo comunicacional, sí. El tema es, hagan algo, o sea, más allá del video con la camisa remangada general, más allá de las fotos que usted ha subido y que el Ministerio del Interior igual a las redes sociales, en donde se ven escuadrones de policías vestidos como G.I. Joes. El tema está en que tengan resultados. O sea, la foto está lindísima, le digo. Ver un ejército una tropa de policías, todos con cascos, con chaleco antibalas, con armas. Estaba vacancísima la foto, súper chévere. Pero el tema es que nos den resultados. O sea, que nos digan, con todo este ejército de policías, de seguridad, hemos logrado controlar las cárceles a tal nivel, hemos tomado el control de los pabellones de máxima seguridad, hemos llegado a un acuerdo con los privados de libertad para que ellos no vuelvan a promover este tipo de eventos violentos dentro de los centros de privación de libertad. Eso es lo que queremos. Yo de los relatos de esos discursos altisonantes de el encuentro, de la pacificación, de la comisión y no sé qué, ya, yo creo que ya los ecuatorianos, al igual que yo, están cansados. Ya nos hartamos del discurso, del bla, 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 y de la puesta en escena, además todos uniformados, ¿no? El Esteban me dice que me recuerda al gobernador del Guayas, que además ya no se lo ha visto mucho, que me dicen que va a ser el candidato de Creo en Guayas. Será una buena forma además de quemarlo, ¿no? A Pablo Arosemena, que además ha sido un funcionario que no le ha dado resultados en lo absoluto y también con unas declaraciones tan desatinadas como decir que va a poner a los Avengers a controlar la seguridad del Guayas, ¿no? Pero más allá del discurso, mucho más allá del discurso y de la foto, señor ministro, lo que se necesita en este país son resultados, y resultados que sean efectivos. Que nos digan a los ecuatorianos, hemos hecho esto, ¿ya? Y tenemos como resultado lo otro. No que convoquen a ruedas de prensa para no decir nada o para impedir a los periodistas que hagan preguntas. Y el momento en que empiezan a hacerles preguntas, como lo vimos el otro día, ustedes se levantan de la mesa y les dejan a los periodistas con la palabra en la boca y se van, sin decir cuántos muertos hubo, cuántos asesinados, perdón, cuántas personas privadas de libertad fueron asesinadas, cuántas personas heridas, etcétera. Simplemente se pararon y se fueron de la sala a la que habían convocado a los medios de comunicación. Y ojo, que esta no es la primera vez. De este tipo de situaciones, los medios ya han padecido en varias ocasiones, a las que han sido convocados por el SNAI para decirles, además de parte del SNAI, a los periodistas y a los medios de comunicación, que no desinformen. O sea, señores, hagan las cosas bien, les han dicho los del SNAI a los periodistas. Imagínense. Y yo no digo que el periodismo en este país sea el mejor periodismo del mundo, porque no lo es, ¿ya? Pero si vamos a comparar entre lo que hace el periodismo del Ecuador y lo que hace el gobierno del Ecuador para controlar las cárceles, vaya que el nivel de mediocridad está ahí, ¿no? Casi tablas. Y yo le planteaba a los chicos del equipo de producción ver el video de Bukele, porque eso es lo que él plantea para solucionar la inseguridad. No les voy a dar de comer, dice.
a los privados de libertad en El Salvador. Hay un problema de pandillas muy grave. Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención. ¿Y por qué la similitud con los de acá? Porque los de acá también son parecidos. Yo no estoy en contra de la religión, ni voy a meterme a cuestionar el credo de cada uno, porque este es un país absolutamente libre, en el cual ustedes, yo, podemos decidir si somos cristianos, católicos, mormones, lo que sea. Cada uno tiene el derecho, ¿no? Pero Bukele es igual de conservador y es igual de católico que los de acá. Presidente Lazo, no se olviden, eh, forma parte del Opus Dei, de la obra de Dios, ¿no? De uno de los sectores más radicales de la Iglesia Católica. ¿Y por qué me llama la atención el discurso de Bukele? Porque él dice, juro por Dios que no les voy a dar de comer. O sea, él jura en nombre de Dios que les va a negar un plato de comida a los privados de libertad. Que además me imagino las cárceles del Salvador deben ser igual o quizás hasta peores que las nuestras. Entonces imagínense en ese nivel de encierro, en qué condiciones infrahumanas deben estar esos seres humanos y a los que además se les vaya a negar un plato de comida. Yo de verdad les digo, porque además les puede pasar a cualquiera. Ya vieron ustedes que en las últimas masacres carcelarias murió gente que estaba en la zona de paso, de tránsito, con prisión preventiva, de esas prisiones preventivas que las rifa la fiscalía, ¿no? Que dice que a todo el mundo hay que dictarle prisión preventiva por delitos de tránsito, estaba un señor ahí vinculado al tema de Salcedo, ¿no? Del tema de la venta de medicinas durante la pandemia. Había un luchador social como Víctor Guayas, por ejemplo, ¿no? Que hubiese sido amnistiado ahora el 10 de marzo anterior por la Asamblea. Luchador en defensa del agua, de los territorios, asesinado, víctima de una masacre. Pero bueno, ese es el país que tenemos. Quedo en deuda, porque se nos va terminando el tiempo, quedo en deuda para hablar de la novela legislativa, ¿no? Ayer finalmente ocurrió lo que tenía que pasar en este país donde no hay institucionalidad, donde como vimos ayer con los compañeros los amigos de Eurek Now, las cifras de credibilidad en las instituciones de este país están por los suelos, ¿no? Entonces, en un país en donde la institucionalidad digamos, la credibilidad del Ejecutivo, del Legislativo, de la Justicia, de la Fiscalía, de la Contraloría, etcétera, etcétera, está por los suelos, que ocurran cosas como las que pasó ayer, no tiene que sorprendernos. Hemos hablado históricamente, 42 años, de que la política siempre ha pretendido meterle las manos a la justicia. Y eso pasó en todo gobierno y pasará todavía en los que vengan más adelante. Pero lo que pasó ayer es de locos. ¿Por qué? Y lo comentábamos, esto rapidito, ya cierro. La presidenta de la Asamblea del primer poder del Estado pidió medidas cautelares para defender su puesto, aunque dijo el viernes anterior que ya no se aferraba al cargo, pero pidió la intervención de la justicia, de otra función del Estado en el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, el Congreso, el Parlamento, como ustedes quieren llamarlo. ¿Y qué hizo la justicia? La justicia ecuatoriana hizo lo que tenía que hacer en un país como el Ecuador, que se cae a pedazos. La justicia interfirió en un relajo que tenía que resolverse en la arena política. La política antes le metía las manos en la justicia, bueno, hoy la justicia de forma descarada también le ha metido las manos a la función legislativa y fueron aceptadas las famosas medidas cautelares a favor de la señora Joy. Cuando eso tenía que resolverse en el corazón del Parlamento, que es el Pleno, y los 137 tenían que resolver esta pugna política que existe entre la señora Jory y el resto de bancadas, o entre el resto de bancadas y la señora Jory. Finalmente, el Partido Social Cristiano y UNES, a través de su jefe de bancada, Esteban Torres, en el caso del PCC, y de Viviana Veloz, Fausto Jarrín, Luisa González y Blasco Luna, han presentado una denuncia en contra de la presidenta Jory y del CAL por incumplimiento de funciones. Es decir, la crisis parlamentaria, lejos de solucionarse,
se sigue profundizando. Y como es así, vamos a tener de largo para seguir comentando sobre esta telenovela en los próximos días.